vez el examen para, por cualquier cosa, cualquier motivo, terminarlo antes de las 9:30 o a las 10 de la mañana como tarde. Y lo que queda del tiempo, quiero exponer un tema más. Y bien, en este momento vamos a dar inicio al examen. No está de más decir que está prohibido preguntarle al compañero por celular o llamada telefónica o algo por el estilo. El examen es individual. Está desarrollado en función de todo lo que hemos visto en las diapositivas y que hemos discutido en clase. No hay nada fuera de ello. Entonces está desarrollado y diseñado para demorarse máximo 1 hora. Sin embargo, se va a dar un tiempo adicional en caso de que a alguien le falte tiempo. Si se acaba antes, mucho mejor. Está compuesto por 10 preguntas. Cada pregunta va a exigir que ponga una respuesta. Es decir, usted contestará un casillero y luego justificará por qué escogió ese casillero. Entonces, en este momento yo voy a compartir el examen para que todos lo abran o lo aperturen y les voy explicando cómo va a funcionar la mecánica. En este momento lo voy a copiar en la parte de acceso. Por favor, es importante que tenga, si en caso cree que su internet está fallando, algo por el estilo, conforme vaya contestando las preguntas y por A o B motivo el formulario no se le fue o algo por el estilo, vaya imprimiendo o vaya haciendo print screen de las pantallas para poder tener el soporte en caso de que si se le cayó el sistema o algo por el estilo. A ver, alguien me escribió presente. No he tomado lista. Tranquilos. Ok. Por favor, entren todos al link. No llenen nada. Solamente van a entrar al link. Voy a esperar un minuto asumiendo de que ya ahí todos están dentro del link. Bien, como les indiqué el día de ayer, todas las preguntas, absolutamente todas las preguntas están orientadas al caso que envié el día de ayer. Realmente el caso es espectacular, es muy chévere, un poquito largo, pero de ahí es muy aterrizado a una realidad de lo que vivió Best Buy. Entonces todas las preguntas están enfocadas a él. Ustedes van a ver que el examen está compuesto por las 10 preguntas y pueden ver que cada pregunta tiene un casillero. Ustedes pueden elegir una o dos opciones que ustedes consideren, ¿ya? O seleccionen las que ustedes, todos los botones o todas todas las opciones que ustedes vean y que aplica en la pregunta, pueden marcarla, ¿ya? Para justificar la pregunta, por ejemplo, en la pregunta 1, dice, según caso, ¿qué tipo de cultura tiene Best Buy? Usted elige una cultura, 2, 3, las que ustedes consideran, y luego donde dice otra, van a dar clic en otra, y en otra van a llenar la justificación de por qué escogieron esas opciones. ¿Sí? Entonces ahí van a justificar el por qué eligieron tal y tal cultura y ponen la razón es por tal, o el caso explicaba que tal, y ponen la justificación del por qué. ¿Ya? Todas las preguntas están construidas de la misma forma y en la parte superior indica cuántos puntos tiene cada una. Ahorita acabo de ver un error. Espérenme un segundo. No error de preguntas, sino error de puntos. Aquí está. No tiene 8. Y la última tiene 16. Ya. Perdón. Ok. Entonces en la parte superior ustedes pueden ver cuántos puntos vale cada respuesta de cada pregunta. Y hay una en particular, que son las dos últimas, en las cuales yo les pido o les solicito que suban un archivo, que lo voy a enviar en este momento,
que es la pregunta 9, y la pregunta 10 indico también ahí que coloquen en la respuesta que está ahí. Sin embargo, si no entra en el recuadro por obvio motivo, lo pueden enviar junto el archivo que van a cargar en el punto 9. Ok, en este momento acabo de enviar el archivo para poder desarrollar el punto 9. Todos deben tenerlos ahora en su correo electrónico. De ahora en adelante tenemos exactamente 1 hora para desarrollar, es decir, 9:30 deberíamos terminar el examen. Igual, igual, igual se les va a dar un tiempo adicional en caso que se requiera. Bien, dígame. Una consulta antes de, por si, cuando vaya a contestar, quiero... Ay, que está un poco lento mi internet, pero no, ya se arregló. No le escuché donde indicó que yo voy señalando la respuesta y de ahí, o sea, tengo que poner un justificativo. Sí, no, correcto. Por ejemplo, donde dice, en la pregunta 1, por ejemplo, tú tienes los tipos de cultura y tienes una opción que dice otro, ¿verdad? Ajá. En otro, tú vas a poner la justificación. Ah, ya, pero en cada pregunta, ¿verdad? En todas las preguntas me tienes que justificar el por qué. Porque todo va atado al caso. O sea, usted pone la respuesta y justifica por qué. Ahora, obviamente, yo voy a revisar si está bien o mal al momento que marcó, pero esa es la idea. Si tu justificación da un entendimiento y das tu punto de vista, puede ser que la nota vaya cambiando o pueda aceptarse la nota si es que no fue lo que en concepto sería la respuesta correcta. ¿Ya? Bien. Ya. Y en el 9... Es un archivo que usted tiene que subir, que acabo de enviar un correo electrónico en este momento para que ustedes lo trabajen. Ya, ese archivo lo tuven ahí. El adjunto. El correo llegó, pero le falta el adjunto. Hable serio. Ya, ok, discúlpeme. No, pues, profe, nosotros estamos nerviosos. Perdóneme. Para generar sensaciones. Por eso se olvidó el adjunto. Espérame un segundo. Ya está aquí igual. Estamos en una organización. Entonces el reto era ese. Un yello, mister. ¿Qué cosa? Ya me estaba dando un yello. Ese examen me sacó humo, literal. Pero esa es la idea. Para eso estamos estudiando, ¿no? El reto es ese, tener conocimiento. Sí, otra cosa fuera que me dijera, eso estuvo fácil, no aprendí, estuvo fácil, aprendió full, pero igual, o sea, era como que, ¿qué es esto? Fantástico, esa era la idea. Me ponía nerviosa lo último porque decía 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Ah, eso fue a propósito. Sí, estaba nerviosa. Y en clases por lo general yo pongo un reloj al frente, pero como no podía hacerlo, ver ya no solamente con un solo enfoque, sino que se les abra la mente y vean diferentes perspectivas y que de una u otra manera el criterio de pensamiento estratégico vaya desarrollándose, porque ese caso ven como una organización que ya era fuerte, los resultados que estaban teniendo ya no eran suficientes porque el mercado empezó a evolucionar, y es todo lo que hemos venido conversando, y tomaron acciones donde tú ves como marketing, ventas, operaciones, financiero, interactuaron para tener un mismo enfoque centrados al cliente, que es el customer centric, y de una otra manera están centrados al cliente basándose en la propuesta de valor, buscando siempre la satisfacción para obtener la rentabilidad. Entonces prácticamente abarca todo lo que hemos visto o venido conversando desde el día 1 hasta el día de hoy. Bueno, Fernando, así mismo es. ¿Qué puedo hacer? Todos tenemos diferentes situaciones. Imagínense aquellos que tienen que también que cuidar hijos y estar en todo eso. O sea, es complicado, pero ese es el reto. Bien, vamos a conversar o vamos a ver un último tema que es está relacionado sobre la ética referente a los negocios, y es un punto que no podía saltarme ni tampoco obviarlo, porque abarca dos aristas que para mí son importantes. La ética entra en un juego como debemos discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. El enfoque ético occidental está derivado de las tradiciones judías y cristianas. El sistema de valor o los sistemas de valores hoy se
de envuelto en confusiones morales con el acceso a más información, tecnología y contacto. Existen 3 sistemas éticos basados en virtudes, consecucionalistas, basado en principios. Las decisiones éticas implica determinar los hechos de la mejor manera y hacer supuestos razonables donde los hechos no son claros. Es importante considerar en una toma de decisión ética la perspectiva de otros. Recuerden la empatía. La compasión es un buen punto de partida, fundamental para el compás moral. El aspecto moral está sujeto a varias motivaciones: evitar castigos y dolores, servir sus propios intereses, ganar favores e imagen frente a otros para ayudar a la sociedad y promover bienestar común. Nosotros estamos viviendo en una época totalmente digitalizada, globalizada, donde existen cambios de diferentes culturas. Si bien es cierto, cada uno de nosotros somos influenciados por una cultura interna y valores y principios que nos abordan en nuestro hogar, conforme vamos creciendo y vamos viviendo diferentes partes, ya sea en una ciudad o en otra ciudad, en una empresa, en otra empresa, vamos evidenciando diferentes cosas que para nosotros no está acorde a nuestros valores, nuestra cultura o relacionado a nuestra ética o lo que consideramos nuestra ética. Entonces, esto es un punto donde realmente pone en tema de discusión qué es lo que pasa dentro de las organizaciones entre si se mueven en un rol ético o no, y no ético. Ético hablo de si acepto la coima para poder negociar un producto específicamente. Ético es si es que yo propongo la coima. Ético es si es que subo una promoción y no le aviso a mis clientes actuales y espero a que paguen o compren con el precio anterior y sé que voy a subir una promoción y no les avise nada y mañana cuando la subo les digo lo siento, no les podía comentar nada. ¿Qué tan ético es eso? Ético como el tema de lo que vimos del caso de McDonald's, donde el tipo no tenía escrúpulos y simplemente tenía una filosofía. Si tengo una rata entre 2 ratas y yo puedo matar a la otra rata y clavarle un palo en la boca a la rata, se lo hago hasta verla muerta y aplastada. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena romper la ética para poder conseguir nuestros objetivos? Y ese es un punto donde realmente ya entra en cada uno de ustedes evaluar qué es lo que está de acuerdo y qué es lo que no está de acuerdo. Porque las organizaciones tienen valores y muchas veces esos valores son quebrantados por hacer negocios, hacer cosas que realmente la ética no lo... Gracias, Gladys, correcto, en la escala de valores, que de pronto la ética no lo permitía o no lo permite. Hablo del caso Norberto de Brecht. Si uno lee los libros de Norberto de Brecht, que son 3 o 4 tomos, no recuerdo, me parece que 3 o 4, los libros de él realmente hablan mucho sobre la cultura de Odebrecht, habla sobre el crecimiento del empresario, sobre el crecimiento de la persona, sobre lo importante que es el trabajador, sobre lo importante que son los valores y las costumbres, sobre lo importante que es preocuparse por los demás, y habla de muchas cosas que realmente conforman el pilar principal de la compañía Odebrecht. Pero ¿qué pasa cuando sale un escándalo y te das cuenta que tienen un departamento de coimas donde se encargan de negociar con diferentes gobiernos y la única forma de ganar es por medio de la corrupción o dar dinero para poder entrar a un proyecto? La pregunta es, ¿eso está bien o está mal? Porque uno me puede decir, sí, pero es que todo lo hacen y si no lo hago yo estoy fuera del sistema. Es un punto de partida y es un punto de análisis. Sin embargo, la pregunta es, tus valores con el actuar que tú estás haciendo, ¿qué tan relacionados están? Porque si dices una cosa y haces otra, hay un problema, porque quiere decir que no estás predicando, no estás haciendo lo que estás predicando. Por eso uno de los conceptos que yo siempre manejo es, sé consecuente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que actúas. ¿Ya? Caso contrario, definitivamente vas a tener problemas y el mensaje va a ser complicado de masticar o entender. Y les pongo el caso puntual, por ejemplo, el caso de mi padre. Mi padre amaba la empresa Odebrecht, él trabajó muchos años en Odebrecht. Y de otra manera, cuando saltó el problema, yo le preguntaba que cómo te sientes y me dijo estafado, porque siempre creí en una cultura en el que Odebrecht era lo máximo para mí y prácticamente era mi love mark. No me lo dijo así, lo estoy resumiendo, ¿no? De love mark, pero era su love mark. Prácticamente el corazón de él era así, saltaba por Odebrecht. Pero cuando pasó este tema y saltó todo eso de ahí, yo le pregunté, pero ¿se olía o había un tema? ¿Se rumoraba? Me dice, no, era demasiado hermético.
Era algo muy bien manejado y que realmente decepciona, porque incluso uno ponía como ejemplo de Brecht y resulta que no era todo lo que decía, ni sus libros, ni su filosofía, ni todo lo que mencionaba. Entonces, imagínate a qué punto. Claro, de pronto el que ganó plata e hizo todo ello diga, no me interesa eso, pero a la larga tú estás poniendo tu nombre en posicionamiento y estás insertando valores. Recuerden que el posicionamiento es, recuerdo un nombre, pero a la vez hago la asociación de todo lo que representa ese nombre para mí. Entonces, esa representación de quién es ese nombre para mí, Odebrecht se ensució de una forma catastrófica. Y ojo que no es la única empresa, son muchas las que viven ello. Ética basada en las virtudes. Este es el enfoque más antiguo. Su proponente más reconocido es Aristóteles. El enfoque está asociado a personalidad e integridad individual. Ser y parecer, dice María Menéndez, es correcto. Se basa en el principio de que un individuo debe contestar la pregunta, ¿qué clase de persona debo ser? Y luego considerar qué debe hacer para alcanzar esos objetivos que lo llevarán a realizarse como ser humano. Es un punto de partida donde Aristóteles mencionaba, ponía a filosofar, en el que tú cuestionas o indagas o pones una meta en el que indicas o te cuestionas qué clase de persona debo ser. Cuando tengas la respuesta, la pregunta nueva es de esos puntos que yo he mencionado, qué es lo que cumplo hoy y qué es lo que me gustaría cumplir o que no cumplo hoy. Lo que no cumplo hoy será un objetivo que yo voy a buscar para realizarme o o tener una autorrealización como ser humano y a la larga cumplir una misión por el cual estoy acá. Entonces, ética basada en virtudes está asociada en lo que tú quieres representar en tu sociedad o en tu entorno. Puede ser que estés en una organización donde no está bien definido los valores o los valores son ambiguos, o de otra manera la ética es vista de una forma distorsionada. Es decir, estás en una organización donde la gente los conoce como tramposos, o de pronto dice que saben que hacen negociaciones por debajo pasen por la izquierda, eluden el IVA, etcétera, etcétera. Ok, eso puede ser la organización. La pregunta es, tu departamento, ¿cómo lo estás manejando? Estás creando tus propios valores departamentales en el cual se mantienen íntegros y te cuestionas qué clase de departamento debemos ser, qué clase de personas debemos ser los que estamos en este departamento, qué es lo que cumples, qué es lo que no cumples, y a la vez evaluar en qué me diferencio de mi organización. ¿Ya? Y de otra manera, el hecho de que no cumplas o no hagas lo que la organización normalmente está acostumbrada a hacer porque no va en función de tu rol o en función de tus valores, lo importante es que te mantengas dentro de tu principio para que tu gente que te rodea crea en ti y crea que tus principios son válidos. Recuerda que tú eres un líder y el líder tiene que de otra manera seguir manejando sus principios e ideales en las que los demás puedan apreciarlos o de una otra forma compartirlos o adoptarlos. Segundo tipo de ética basada en principios. El concepto es que la ética debe estar basada en ciertos principios universales que se derivan de la razón. Desafortunadamente, todas las teorías tienen sus limitaciones. Por ejemplo, basarse en virtudes, no es claro cuáles virtudes deben ser las importantes, por los que están más asociadas a fronteras culturales. Entonces, si hablamos de principios, el principio occidental versus el oriental son totalmente distintos. Tu principio probablemente puede ser tener fe en un Dios, creer en un Dios y basarte en una ley del cielo y el infierno. Pero si vas al Medio Oriente y si vas a la parte oriental, probablemente no sea algo similar y sea totalmente distinto. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién realmente tiene el principio correcto? ¿Ya? Y ese es el punto de cuestionamiento de los grandes pensadores. Entonces, si nos basamos en mi principio de qué es lo correcto, tú vas a defender tus principios y tu cultura, pero la otra persona también va a basar sus principios y sus culturas. Sin embargo, hay cosas estándares como el no robar, el no ser corrupto, el no hacer las cosas por la izquierda, basarse por una ley, que la ley que esté establecida tú no la quebrantes, sino que la cumplas como debe ser. Los estatutos de la organización los debes cumplir. Eso va a funcionar aquí en la China y en la Conchinchina.
consecuencialismo, de evaluar la importancia de los medios para enfocarse en los resultados, y el razonamiento ético puede algunas veces obviar los resultados para enfocarse en la coherencia del razonamiento ético. Entonces, una cosa es buscar a toda costa un resultado, no me importa si rompo los principios de la organización o rompo los principios que yo he tenido con tal de obtener lo que yo quiera, caso McDonald's, o en su defecto no hacerlo porque definitivamente no va dentro de mis principios, caso McDonald's, que son los señores McDonald's que de una u otra forma tenían sus principios, y cuando le preguntó si matarías a tu rival, la respuesta de él: no puedo hacer eso. A pesar de que podía ganar plata y a él también le interesaba ganar plata, que decidió quedarse con sus principios para no hacerlo. Ahora, ojo, alguien me va a decir: sí, profesor, pero en cambio mire cómo se quedó, no tuvo todo lo que el otro consiguió, etcétera, etcétera. Son puntos de vista y eso es criterio de cada uno. Yo no soy nadie para decir quién tiene la razón y quién no, qué es lo correcto, qué es lo malo. Simplemente está en la arista o el punto de pensamiento ético en el que cada persona va a decidir qué es lo correcto y qué es lo que no, en qué es partícipe y en qué no. Dígame. Patricio, una consulta. No sé si lo vamos a ver más adelante, pero por si acaso ya la dejo en el parking lot. Esa delgada línea que existe entre la ética y en el marketing, por ejemplo, en los empaques, por ejemplo, en las empresas, en los productos que se maquilan. Normalmente las empresas, las fábricas que maquilan, obviamente a un líder, para obviamente tener mayor cobertura, o estas empresas, por ejemplo, los retails. Tú ya encuentras en Supermaxi, en mi comisariato, prácticamente todos los productos de las marcas de ellos. Pero ¿quién se los hace? Se los hace, las conservas se las hace Pronaca, los lácteos se los hace Reisa Igual o otra empresa de lácteos, y así sucesivamente. Pero obviamente no sé si la palabra correcta es, la condición es que me permitas hacer mi empaque muy parecido al tuyo, para obviamente tratar de confundir al consumidor el momento que está en la percha, y decir: ya sabes que me voy a inventar la marca, la leche La Lechera, que es la que yo siempre cojo, y justo cojo la que está al lado, obviamente en percha. Es parte de la estrategia de negociación, obviamente generar mayor volumen, espacio en percha, y tratar de confundir al consumidor con un empaque muy parecido, y resulta que tú llegas a tu casa y resulta que cogiste una leche que no era la que tú esperabas, sino la de la marca que se maquiló. Eso no cae en esta parte de ética o en el marketing y en el merchandising, como que nos hacemos de la vista gorda. Ok, un buen punto de vista. Solamente pusiste varios puntos dentro del escenario. Uno de ellos es cuando hablabas de Supermaxi y mi comisariato, en el que piden que ciertos fabricantes le maquilen o les hagan un producto para ellos. Eso se llama marca blanca. Es decir, uso la marca de mi establecimiento para promocionar un producto y lo hago más genérico. Más genérico, uso mi marca para poder promover el producto que otro competidor hace o que alguien en el mercado lo hace. Eso no está mal, eso es algo que la marca blanca te dice: me evito yo fabricar, y le digo al fabricante: fabrícame esto y igual te voy a seguir comprando. Hay riesgos, sí hay riesgos, porque mañana el fabricante que sí lo elabora lo pueden cambiar por otro proveedor, pero ahí viene el tema de los estándares y negociaciones y si cumples o no los puntos del contrato que se esté estableciendo. No hay nada prohibido referente a ello, o sea, no es algo malo, no es algo que lo veamos negativo o algo por el estilo, pero sí se vive las 5 fuerzas de Porter, ¿ya? Que definitivamente en este caso, por la fuerza que tiene el cliente o el poder que tiene el cliente, puede poner incluso ciertas condiciones, y aquí entra el tema de qué tan ético eres o no, en el que te diga: si no lo haces no te compro. Ya ahí no sé si ha pasado eso, al menos a nosotros cuando nos han propuesto marca blanca, no hemos llegado a ese término de si no lo haces no te compro, porque sí es complicado y es delicado, pero puede darse el caso. Ya, eso como escenario 1. Escenario 2, me hablas del empaque. Normalmente cuando maneja Supermaxi y mi comisariato, manejan con sus colores corporativos. Entonces en la marca blanca ellos tienen sus propios colores. Y yo lo que recuerdo de Supermaxi y mi comisariato, todo lo veo rojo blanco.
no he visto que manejen colores similares a los de la competencia, quizás en el diseño algo parecido, pero sí hay diferencia por el tema del color, sobre todo si es que el proveedor ocupa colores verdes, azules, amarillos, naranja, etcétera, etcétera, probablemente no vaya a haber problema en el tema del empaque. Donde el otro punto que tú mencionas e indicas de que hay personas que confunden al cliente. A ver, aquí viene un punto. Yo puedo de pronto como estrategia, recuerden que en una de las estrategias de Philip Kotler mencionaba que yo puedo ser seguidor y en las de industria yo puedo ser imitador. Entonces, si yo cumplo esos dos roles, yo puedo hacer los mismos pasos que tú e incluso imitar un poco lo que tú estás haciendo. El hacer el empaque similar, el imitar colores y poner características similares a las que tú tienes, pero yo elaboro el producto y lo que yo estoy diciendo es mentira, ya estás quebrantando la ética. Y la otra, el hecho de que tú quieras confundir, ya estás quebrantando el otro punto de la ética, porque quiere decir que estás de una otra forma estafando, en el que haces que la persona piense de que está llevando la marca que él fue a buscar. El tema es que eso no es regulado por parte de la ley de consumo. Sin embargo, sí es regulado por tema de propiedad intelectual, donde tú evalúas y puedes basarte en la ley, donde indicas de que si hay una confusión o te quieres aprovechar de mis características para vender, yo puedo emitir un juicio o hacer una acción contra ti. ¿Qué tan frecuente es que eso lo haga? He habido muchos casos, yo quien les habla lo he aplicado más de una ocasión, yo he hecho acciones de acciones legales, he emitido acciones legales o he empezado acciones legales por tema de confusión del mercado, es una estrategia defensiva, pero a la larga muchos líderes tratan de en los supermercados no estar cerca de ellos para que haya diferencia. Lo mismo tratan con su merchandising, de alejarse de esas competencias que son así. Hablo del perchado, hablo del perchado, para evitar que exista el tema de confusión de la marca, pero se da, o sea, en un porcentaje se da. Y gracias, Gladys. El problema es el concepto del emprendedor, de trae cualquier porquería porque el consumidor igual paga. Es verdad, eso es un criterio que tenemos o que existe por parte del emprendimiento. Emprender no es solamente traer algo y venderlo. Emprender es traer lo correcto y decir lo correcto que estoy vendiendo. Y hay gente que trae porquería y vende porquería como que fuera la gran cosa. Por eso las normativas cumplen un rol para proteger al consumidor. El problema es que el consumidor habitual no conoce sobre normas. Si en la cuarentena quieren hacer caso por el riesgo que hay, peor van a hacer caso sobre una norma. Eso es lo complejo en el tema de los mercados. Pero ya queda en cada uno por el referente de la ética. Ya queda... Ah, caramba. Tome agüita, tome agüita. Ese es el tema, ¿no? O sea, definitivamente, referente a las marcas blancas, no le veo ningún problema. Veo el problema cuando alguien quiere imitar al líder y copia absolutamente todo, la tipografía, todo, absolutamente todo. Ya, pero entra dentro de que estás rompiendo la ética. Dígame. ¿Tú has visto la cola marca Supermaxi de 3 litros? La cola negra. Sí, lo que pasa es que Supermaxi ocupa el color rojo como color institucional. Sí, pero o sea, no me ha pasado a mí, pero a mi madre creo que unas 3 o 4 veces pensando que está cogiendo Coca-Cola de 3 litros y llega a la casa, esta pendejada. No estoy diciendo que la cola sea mala, ni mucho menos, pero te no confundió. Es mi marca de cola. Ya, pero oye, estos desgraciados, infelices, perversos. Sí, ahora, sí. Pero, mira, hablando del tema de la leche, el color institucional del comisariato no es el azul, pero la leche entera del comisariato que la hace Rey Sajibol, el empaque es como que parece como que te quieren hacer confundir y que te equivoques con una de la lechera, y no es el color institucional. A eso voy, tratar de hacer, aunque no la haga el mismo, la misma fábrica, exacto, o sea, por ejemplo, esa que te digo, la leche de marca Mi Comisariato la hace Rey igual, pero el empaque está como para que te equivoques y está al lado del producto pero líder. está el color es azul.
Claro, de la entera, obviamente, ¿no? El color Ya, es que ese es el azul tema. es general, es azul, pero la forma, o sea, Sí, sí, está sí, te entiendo. el El packaging, isotipo, todo. todo, Sí, sí, exacto, sí, te y comprendo. tratando de hacerte confundir, y está justo al lado del líder, obviamente. Es correcto. Ahora, ojo, que hay otro tema que eso también ya entra en las organizaciones. Mira, contra eso te va a tocar competir. Desgraciadamente, eso tú le dices, oiga, eso no es ético, se te va a reír. Ya, el proveedor va a decir, eso que te importa a ti. Si no me quieres comprar, no me compres. Así de sencillo. Esa es la Pero en delgada línea cambio, roja, la claro, delgada línea. pero en cambio el tema de Nestlé sí deben estar trabajando en diferentes puntos. Y mira, hablemos del caso puntual de los bidones de agua. Si te das cuenta, la mayoría de los bidones de agua que uno compra en la casa y todo es fácilmente confundible porque todos usan el mismo bidón y usan el color azul. Entonces te puede confundir con el natural. Y si ponen un bebé por ahí, te puede confundir con el natural. Pero ¿qué hizo el natural para diferenciarse de los demás? Sacó el bidón naranja y con rosca. ¿Ya? Y al principio era el único que lo hacía. Entonces eso permitió que se despegue de los demás, pero ahora ya tienes otra vez a las personas teniendo el botellón naranja con la tema de la rosca para confundir que es all natural. ¿Ya? Es algo que te va a tocar siempre, algo que definitivamente las marcas lo viven y es un punto donde marketing en este caso tiene que lidiar día a día y ver cómo puede de otra forma despejar esa difusión que existe, esa confusión que existe sobre una marca y otra. Hay casos, por ejemplo, como Pilsener, que hicieron algo que no hicieron, que no han hecho ninguna otra cervecería en el mundo, que fue registrar el diseño industrial de su botella. Cuando Brahma entró, ellos pelearon contra Brahma por el tema de la botella y le dijeron, esa botella es nuestra. Y Brahma decía, ¿cómo puede ser tuya si es una botella universal? No importa, es mía porque tiene un labradito acá arriba. Entonces el diseño es mío. E hicieron que Brahma no use más la botella. Claro, muchos dijeron, sí, pero así se dio a conocer Brahma, que esto y lo otro. Pero el fondo era de que no te confundas por el diseño de la botella con Pilsener. Entonces ya son acciones que mercadeo también tiene que gestionar y ya hace un tema legal o trata de manejar en un tema legal para poder ayudar o de una otra forma poder proteger sus productos, porque Latinoamérica en particular tiene mucha más miseria y mucho de este tipo de acciones. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú desde el punto de vista ético? Tú como funcionario, porque esa es la premisa o ese es el punto de partida. Los otros van a actuar como quieren seguir actuando. Mira que a pesar de tener la crisis que vivimos, tienes gente que le sigue metiendo el dedo a la llaga o tienes gente que falsea información para incrementar las cosas, para generar alarma por un tema político. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto llega el ser humano? Bueno, es parte de su carencia de valores y desde el punto de vista ellos pueden defender. Para mí ese es ético porque son mis principios y tú tienes otros principios. Estos son los puntos de discusión. ¿Ya? Entonces nuevamente recae en el tema, ¿qué estás haciendo tú desde el punto de vista ético para que tu accionar sea visto de una forma distinta a los demás? Porque de ahí partimos. Por uno, si esperamos que los demás cambien, va a ser difícil. ¿Ya? Y en Liz me pone, es la forma del empaque que se parece entre mi comisariato y Nestlé. Bueno, lo que pasa es que los packaging, hay muchos que ya utilizan el mismo Tetra Pak o la misma marca y probablemente por temas de espacios y cosas por el estilo están emulando los empaques o son muy similares. Pasa bastante por el tema, muchos dicen de que les cuesta mucho elaborar un nuevo empaque y hay otros que sí consideran ello y hacen su propio empaque, pero también va el tema de la utilidad y la parte operativa. Entonces, si se dan cuenta, antes los empaques eran totalmente rectangulares. Ahora vino Nutrileche y propuso el tema de la botellita en forma rectangular más plana, pero más alta. Y luego toditos empezaron a copiar. Ahora vino Tony y cambió en una forma octogonal y así sucesivamente. Entonces es algo donde entras y recuerda que el packaging es una parte del producto y es un tema en el cual tú puedes generar valor o diferenciación. Fantástico. Tercer punto de la ética qué desgracia. Consecuencialista. Este enfoque se basa en los resultados de las acciones que tomas. Un ejemplo de esto es buscar un bien común para la mayor cantidad de personas, que es la visión utilitaria de la ética y está asociado a un modelo muy europeo. El enfoque americano se llama pragmatismo y el énfasis está en los individuos y su consecución de metas. Es decir, yo me baso en las consecuencias o yo me baso en los resultados que quiero obtener
y sacrifico y determino desde mi punto de vista valores, moral y principios, qué es lo que yo permito o acepto en el desarrollo, en las cosas que yo inflinja o haga para conseguir mis resultados. Entonces tienes muchos gerentes que tienen una política que indican: yo aplasto a todo el mundo y no me importa quién está al frente mío, yo consigo a toda costa el resultado. Ok, es un punto de vista y probablemente quebrante muchas cosas, como hacer trampa, hacer algo, poner el pie a alguien para que se tropiece, verle la quinta pata al gato para que el que se le ponga en el camino salga rotundamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa ética consecuencialista, de otra manera, él va a decir: yo hasta cierto grado tolero ciertas acciones que yo hago para conseguir las cosas y las defiendo y protejo. El problema de eso es que no sé en el tiempo cómo te va a venir la consecuencia en que otro venga y te lo aplique, otros le llaman dogma o ¿cómo se llama? Karma, o en su defecto puede ser que ya no avances tanto a manejar tu estrategia de consecuencialista y resulta que va a llegar un momento en que te quebrantas y te rompes. Ha pasado, por ejemplo, con Pinochet. Y así sucesivamente con algunos en el que defendieron su ideología, su forma de actuar, pero han quebrantado muchos puntos de la ética a consecuencia o al punto de tratar de conseguir sus objetivos y resultados. La pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás tú a hacer ello o conseguir tus resultados basándote en ciertos principios donde te permita alcanzarlos? Y la pregunta también viene ahora: ¿qué pasa si mañana quebranto un principio? ¿Qué pasa conmigo? ¿Soy una mala persona? ¿Soy una buena persona? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Y cómo puedo nuevamente reajustarme para seguir manejándome como un ser humano dentro de los patrones de una ética o de un valor ya establecido para mí como persona? Entonces regresas al punto 1. ¿Qué clase de persona debo ser? ¿Cómo desarrollo un enfoque ético? Y hay una guía que tú puedes tomar para poder evaluar tu accionar y determinar si realmente vale la pena o no dar el paso que quieras hacer para poder ejecutar cualquier acción. Primero, determina los hechos, es decir, marca el parámetro de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que vas a hacer. Vamos a poner el caso hipotético de que quiero venderle algo a una compañía y de otra manera ese algo o esa venta puntual sé que probablemente en la industria que me estoy metiendo es acostumbrada a las coimas. Te pones realizar supuestos razonables para los hechos que no conoces. Entonces, como no conozco esa empresa, puede ser que uno de los parámetros que me pongan es el tema de coimar o el otro en que les dé algo a cambio para poder tener una negociación. Tercero, interpreta los hechos en base a los valores que son relevantes para ti. Entonces, si definitivamente cuando yo ya empiezo a tener la negociación y efectivo me propone y me dice cuánto hay, yo tengo que ver qué tanto choca primeramente para mí ese accionar que él me está solicitando. Entonces, él me dice cuánto hay para mí para que puedas entrar a la negociación y cómo tú ves o cómo tú sientes en ese momento al momento de atarlo a hacer match con tus valores. 4, mira los problemas a través de los otros ojos. Ok, perfecto, hago empatía y me pongo a pensar, esta persona lo está haciendo porque lo necesita, porque de pronto no está ganando mucho o porque el sistema donde se encuentra los hace hacer así, o cuarto, es un pillo del carajo. Quinto, piensa en las consecuencias de escoger diferentes alternativas. Ok, si yo no le doy, la consecuencia va a ser no cierro el negocio. Si le doy, la consecuencia va a ser cierro el negocio. Sin embargo, si le doy y los valores de la organización no compaginan con el darle, voy a tener problemas yo. Pero si no le doy, no sé cómo la organización va a reaccionar o cómo puede actuar, porque el momento de no darle a la coima, no cerré la venta, pero estoy primando los valores de la organización. Usa no solo el razonamiento, sino también los sentimientos. La decisión se siente bien. ¿Cómo te sientes al momento de hacer esto que estás haciendo? Y faltó en el punto 5, recuerda que tú estás, no solamente son tus valores, sino también los valores de la organización. Si la organización, dentro de sus valores y principios, está el no negociar o hacer tema de trampas, probablemente así tú si lo hagas, no lo vas a poder hacer porque la empresa ya lo tiene determinado.
¿ya? Y si lo predica correctamente, te van a ver mal por tratar de hacerlo. Entonces, regresando al punto 6, ¿cómo te sientes al momento de tratar de cerrar esa negociación? Probablemente dependerá mucho de cuáles son, de cómo te has venido manejando y en qué entorno te desenvuelves. Puede ser que digas, está mal, pero tampoco es mal visto. O el medio lo acepta, o en su defecto, no me siento bien, hay algo que me hace sentir mal por hacer esta acción. Y la séptima, usa la consecuencia para decidir. Entonces, si yo tomo la decisión, va a haber una consecuencia. ¿Qué va a pasar con la consecuencia o cómo me voy a basar con esa consecuencia? Es lo que va a determinar si lo hago o no lo hago. Entonces, este enfoque ético funciona mucho, ayuda mucho al tema del pensamiento y sobre todo evalúa en función de los valores tuyos y de la organización. Les cuento un caso puntual. Nosotros en el 2015, junto con mi jefe en esa época, cuando trabajaba en CEDAL, nosotros teníamos que hacer una acción legal o teníamos que manejar una acción gubernamental. Y uno de los puntos en la acción gubernamental era que teníamos que desarrollar o levantar estrategias defensivas a través del gobierno y tratar de levantar barreras para que ciertas importaciones no ingresen al país. Y uno de los puntos o de los parámetros que siempre saltaba en nuestras mentes era el qué va a pasar si nos piden una coima para poder levantar la ley. Entonces, ese era el camino más fácil, la verdad, para poder llegar. Y la verdad, y bueno, la organización tenía dentro de su filosofía no hacer ese tipo de cosas. Aparte, mi jefe, que no era de acá, es alemán, él me dijo, Patricio, eso no se negocia. Le digo, estoy de acuerdo contigo. Y conversamos con el presidente y principal director ejecutivo, Bernardo Gómez. Le decíamos, Bernardo, puede pasar este escenario. Y me dijo, si pasa eso, olvídalo. Vemos quién es y por último lo mandamos al legal y emitimos cualquier juicio o cualquier acción contra esa persona por tema de corrupción. Y efectivamente nos manejamos bajo esa política. Duró más tiempo el tramo que teníamos que caminar para poder conseguirlo, pero definitivamente los valores estaban incorporados y alineados para conseguir el resultado que queríamos. Entonces, en ese caso, dos líderes en acción que estaban ejecutándolo, más el gerente, el presidente organizacional, quien validaba la acción, de otra manera estábamos alineados a un mismo principio, a un mismo parámetro. Entonces, para nosotros era, lo conseguimos a toda costa, pero dentro de nuestros principios. Y lo conseguimos. Demoramos un año, 2 meses en implementarlo y fuimos primera vez que se aplicaba una ley antidumping. Y segundo, no aprobaron la ley antidumping por temor de la relación con China, pero aplicaron una ley masiva de importaciones en el que se incrementaba el precio por kilo de importación de aluminio. Pagabas $1.30, $1.20 adicional por cada kilo que tú importes. Era hartísimo. Entonces, eso era como protección del mercado y el Estado definitivamente lo utilizó, la parte de defensa comercial, el Estado, la división de defensa comercial, lo utilizaba como ejemplo del primer caso que se hacía esto en el país. Entonces, nuestro resultado fue positivo. Conseguimos ahorrar $1.5 millones en acciones legales que manejaban en otros países. Y de otra forma, no necesitamos incurrir en la vía rápida, sino que lo hicimos de una forma largo camino, pero realmente dio buenos resultados. Eso como ejemplo, tema de valores, principios, tanto corporativos como de los principales funcionarios y líderes. ¿Ya? Bien, vamos a entrar al último tema. Este tema me parece bastante discutible, bastante interesante, filosofal, y espero que les haya gustado y sobre todo, si pueden revisar después las láminas, lo tengan presente, sobre todo para construir en ustedes quién quieren ser como líderes. Vamos a entrar al último tema, que es metas globales del desarrollo sostenible. La sostenibilidad se lo mide por 3 grandes etapas. La número 1 es la económica, la 2 por tema de recursos natural y lo tercero por tema social. Lo económico tiene que ver con las organizaciones, lo social referente a la sociedad y las personas y lo natural referente al medio ambiente. ¿Cómo vas a hacer que tu negocio se vuelva sostenible? Los objetivos de desarrollo sostenible es el negocio de todos. Veamos estas cifras. El 71% de los negocios declaran que están ya planificando cómo implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Solo el 41% de los negocios declaran que los objetivos de desarrollo sostenibles estarán dentro de sus estrategias y sus formas de hacer negocios en los próximos 5 años.
El 13% de los negocios han identificado las herramientas que necesitan para establecer el impacto de los objetivos de desarrollo sostenibles. Ojo, del 71, solo el 41 está de acuerdo o va a aplicar de ese 71%, ¿ya? El 41 está de acuerdo y de ese 41 solo el 13% están evaluando qué herramientas van a tomar. Esto en el mundo, no hablo de Ecuador. 90% de las personas piensan que es importante que las organizaciones se alineen a los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, la humanidad, el ciudadano, el 90% necesita o busca o quiere que estos objetivos sostenibles sean implementados o sean aplicados. ¿Qué son los objetivos de negocios sostenibles? Este es un momento para el cambio. Algunos consideran que es una época pivot para la historia de la humanidad. ¿Qué son estos objetivos de desarrollo sostenibles? También conocidos como los objetivos globales, son un llamado a la acción universal para terminar con la pobreza, proteger el planeta y asegurar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Ojo con el enfoque. Esto está compuesto por 17 metas que se construyeron sobre las bases de los Millennium Development Goals, incorporando áreas como cambio climático, inequidad económica, innovación, consumo sostenible, paz y justicia, entre otras prioridades. La erradicación de la pobreza es parte de la esencia de la agenda del 2030, así como el compromiso de los países miembros de las Naciones Unidas de no dejar nadie atrás. Este es un momento para el cambio. Algunos consideran que esta época pivot para la historia de la humanidad. Con la ratificación de las metas de desarrollo sostenible, la forma en que haremos negocios cambiará. Una nueva demanda por servicios de medición y cumplimiento irán marcando el paso hacia un cambio radical y pragmático en los negocios y en las comunidades. Y estas son las 17 metas. ¿Ya? Esto es lo que las organizaciones deberían tener dentro de sus objetivos como razón de ser para estar funcionando en una ciudad o en un país. Primero, no pobreza. 2, cero hambre. 3, buena salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, equidad de género. 6, agua limpia y sanitización. Bueno, y fue. 7, energía limpia. 8, trabajos decentes del Pacto Global. Sí, es del Pacto Global, pero también de la organización. La organización puede obtener o optar por diferentes de estas acciones que ellos quieren cumplir para poder beneficiar a la sociedad. 8, trabajo decente y economía en crecimiento. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción reducir las desigualdades. 11, ciudades sostenibles y comunidades y ciudades sostenibles. 12, consumo y producción responsable o productos responsables. 13, acciones climáticas o protección del clima. 14, la vida marina. 15, la vida terrestre. 16, paz y justicia como la principal fuerza de las instituciones. Y 17, alianzas para conseguir metas o objetivos en común. Estos son los 17 parámetros que busca las Naciones Unidas. Les voy a compartir el archivo donde habla de estas 17 y habla de cuál es la finalidad de cada una de ellas para que puedan expandir el concepto. Pero esto es lo que nosotros buscamos como negocios sostenibles. Aquí está la parte económica, la parte natural y la parte social. ¿Sí? Está el concepto de sostenibilidad, están vinculadas en estas 17 metas o 17 objetivos. El mejor punto de partida es entender el impacto que tiene la organización contra cada una de las metas, reconociendo que cada esta relación varía de país en país. Después de todo, el cumplimiento de las compañías
suma hacia los logros de un país, apoyándolos o afectándolos negativamente. Esto va a depender también de qué tan desarrollado o subdesarrollado está tu país o el país donde estemos, y de otra manera, qué busca también el país. Esto no es solamente la compañía, también es a nivel político, a nivel económico, cuál de estos puntos o cuál de estos objetivos están buscando. Entonces tienes el tema de la educación de calidad, del reducir la pobreza, bla, 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 que muchas personas lo hablan y lo hablan simplemente de boca para afuera, y no se trabaja como debe ser, y esa es la consecuencia que estamos teniendo el día de hoy. Si realmente se hubiera trabajado en la sostenibilidad de la salud o en un bienestar para la humanidad y en una educación de calidad, probablemente las cosas fueran diferentes, nos hubiera impactado, pero quizás de otra manera por el tamaño que somos. ¿Ya? Definitivamente estos objetivos son puntos que nosotros debemos buscar obtener dentro de nuestra organización. Hace no mucho tiempo la sostenibilidad era vista como poco importante y complementario a los objetivos de la compañía, a pesar de que sus beneficios impactan positivamente en la organización. Esta visión ha cambiado con el tiempo. Hoy en día las compañías están siendo confortados respecto a su responsabilidad hacia este tipo de objetivos de sostenibilidad, sea por la fuerza disruptiva del mercado, la globalización de la oferta, la competencia o incluso la tecnología. Como resultado, la sostenibilidad está migrando de la periferia hacia adentro de la estrategia corporativa. Es decir, ya no solamente concepto país, sino que también está siendo aterrizado dentro de las organizaciones. El 92% de las empresas tienen conocimiento sobre los SDG. La población general tiene un conocimiento del 33%. Es decir, esto es más conocido por tema de empresas antes que el ciudadano. Los gobiernos son vistos como los principales responsables en perseguir y establecer los planes para los SDG. Entonces, esto es una premisa que si un gobierno no lo tiene dentro de sus objetivos, pues va a ser difícil que existan leyes o tema particular de apoyo en cumplir estos objetivos. Los negocios que están ya tomando acción, el 71%, del 71%, solo el 10% dice que lo tienen como prioridad. El 700, el resto lo establece como planificación. Ahí no es 715, es la diferencia. No hay conciencia sobre el enfoque de cómo afrontarlos, en especial en áreas que requieren decisiones duras. 13% saben y declaran estar listos y con las herramientas para tomar acción. El 29% están estableciendo metas serias. Esto es la clave. Lo que se mide, se ejecuta. Hay que mantenerse optimista de qué cambios reales se darán al 2020. El 22% de los encuestados dicen que no están haciendo nada, pero cae al 5% cuando responden si lo harán en el futuro. Entonces es interesante que muchos dicen no lo estoy haciendo, pero muchos indican de que sí lo quieren hacer y que lo quieren implementar. Y esto es importante y sobre todo este es el objetivo de esta parte o de este tema, de que ustedes de hoy en adelante le den prioridad a objetivos de sostenibilidad, mucho más con lo que estamos viviendo ahora. Creo yo de que muchos van a decir, pero ya es obvio, hoy se ha vuelto más obvio, pero las organizaciones tienen que adoptarlo para poder construir un negocio sustentable y sostenible. ¿En qué priorizan las organizaciones o en qué están más enfocadas las organizaciones? Según un estudio, indican que más se enfocan en el trabajo decente, en la acción climática, en la innovación de la industria y de la infraestructura, calidad de la educación, y así va bajando. Pero miren el que es recontra que archi importante para todo el mundo. Estoy hablando irónicamente, la vida debajo del agua. Es el que menos interesa, al igual que el cero hambre, no pobreza, paz y justicia como fuerza institucional, y también la reducción de las desigualdades que existen en el campo laboral. Dependiendo del tipo de industria, por ejemplo, las que son químicas, estos son los puntos que más han priorizado o que más trabajan. Las que sale comunicación, estas, y así sucesivamente. Cada industria va a darle prioridad
a qué objetivo ellos están tratando o trabajando en función de la industria en que se desenvuelven. Por ejemplo, la Ecotec debería tener como principal foco la educación de calidad. Indiferente cómo sea dictada esta, ese tiene que ser uno de los focos, ¿ya? Y así sucesivamente, cada industria va a tener objetivos o parámetros. No voy a leer todos, no voy a enfocarme en todos ellos por factor tiempo, pero cuando tengan la diapositiva, por favor revísenlo y péguenle una ojeada, y lo mismo cuando les envíe el documento. Acá tenemos un cruce entre lo que las empresas quieren y las que los ciudadanos quieren. Dígame. Mister, le saludo a José Rivera. Una consulta. ¿Hay un límite de estos focos que deben tener cada organización o es independiente de la actividad que realicen? Va a depender mucho de la actividad que tú realices. Si quieres cumplir los 17 objetivos, dale, pero va a ser difícil. Sin embargo, con que ya tengas considerado entre 4 y 5 objetivos de eso, ya estás haciendo muchísimo. Ya estás haciendo muchísimo. O sea, realmente va a depender mucho de tu industria. Listo, gracias. Ok. Referente a lo que le da importancia al ciudadano versus lo que le da importancia a las empresas, si se dan cuenta, vemos de color rojo lo que le prioriza la empresa y vemos de color naranja lo que prioriza el ciudadano. Y si se dan cuenta, el ciudadano busca cero hambre, no pobreza, agua limpia, educación de calidad y obviamente acciones sobre el clima. Y acciones sobre el clima es el único que cruza con la importancia de las empresas. ¿Qué buscan las empresas? Industrialización, innovación, infraestructura, consumo responsable, trabajo decente. No lo leo bien. Bueno, el tema del clima, el B3 no lo recuerdo, no lo logro leer bien. ¿Ya? Pero en todo caso, si se dan cuenta, no hay un match entre lo que busca el uno y el otro, por supuesto, porque para el ciudadano prioriza el tema, para él lo más básico es el tema de la alimentación, la salud, la educación como tal, pero las organizaciones tienen ese padrón o tienen ese foco de importancia. Y aquí viene el tema. Es muy normal que las empresas busquen los objetivos que van asociados a lo económico, porque para eso fueron desarrollados, para conseguir objetivos económicos. Sin embargo, la idea es que también tengas social y natural como ayuda a la sociedad y como ayuda al cambio climático o a la naturaleza. Realmente nosotros vivimos una época en el que le hemos hecho daño, tanto daño a la naturaleza, y el otro día leía un estudio, justamente yo soy de las personas pro industria, y cuando leí este estudio realmente cambió un poco el enfoque. En la era industrial nace en 1800. De 1800 al año 2020 se ve que en tan solo prácticamente 200 años, en solo 200 años hemos destruido el planeta, lo que no se ha conseguido en los 4000 años hacia atrás, porque no había el tema de la industrialización. Es decir, en 200 años hemos deteriorado una barbaridad todo nuestro ecosistema por tema de revolución industrial, por tema de tecnologías, por tema de explotaciones, por tema de optimizar recursos, etcétera, etcétera. Solo en 200 años hemos acabado lo que en 4000 años no lo han hecho. O sea, en 4000 años todo era intacto, o sea, se manejaba y estaba, claro, no digo que no había contaminación, pero no es como lo tenemos ahora. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para revertirlo? ¿Qué objetivos vamos a colocar para que realmente eso vaya frenando? Hoy por hoy ya se habla de que la capa de ozono se ha regenerado de 30 años de destrucción, para que tengan una idea, en 2 meses o en 3 meses o en 4 meses que ha estado parado el mundo. En 4 meses parados, la capa de ozono se ha regenerado para cubrir 30 años que fue deteriorada. ¿Ya? Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo para que nuestras industrias o nuestras organizaciones estén alineadas a un tema de sostenibilidad? Y eso es muy importante y muy relevante, porque si no le prestamos atención y no nos importa, vamos a terminar destruyendo lo que hoy consideramos nuestro hogar o nuestro lugar donde vivimos. Solo para que tengan una idea referente a los plásticos, Estados Unidos genera 34.5 millones de toneladas de plástico cada año, suficiente como para llenar el Estadio Monumental hasta el techo o hasta unas 1000 veces. ¿Ya? Para que tengan una idea.
Y la pregunta es, ¿dónde se va todo ese producto de plástico reciclado que ellos se elaboran o ellos hacen o tienen y que lo desechan para otros lados o lo exportan por otros lados? Adivinen qué país aparece. Ecuador. Ecuador, acá lo ven, aquí lo ven con línea azul, es uno de los principales importadores de plástico reciclado que tiene Estados Unidos o que saca Estados Unidos de su país, y que nosotros nos hemos vuelto uno de los principales compradores y encima crecientes, y los datos son recientes, no son de 10 años atrás, ahora el 2017 hasta marzo del 2019, y si evaluamos China de un principal comprador, hoy dejó de comprar porque ellos ya no están consumiendo material reciclado, sino que más bien ahora ellos están exportando material reciclado y nosotros nos estamos convirtiendo en consumidores de esos. ¿Ya? Y realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué nosotros no somos lo suficientemente productores para poder tener ese material? O dos, porque ese material que queda reciclado no hacemos un negocio similar a lo que está haciendo Estados Unidos y no nos convertimos en compradores de este tipo de productos. El artículo está en Where American Sent, perdón, en The Guardian, está justamente ahí. Si le dan clic, van a ir al artículo para aquel que lo quiera leer. No sé si en el link está, con todo pueden copiar el link y lo pegan. Hay un espacio entre American y el signo, por favor ahí simplemente lo corrigen para que puedan ingresar al archivo y vean el artículo cómo está conformado y vean qué es lo que pasa con la vida marina, vean cómo definitivamente nos preocupamos o realmente no nos importa el tema de ensuciar sobre todo la vida marina o que no nos preocupamos dónde va esa basura, y mucha de esa basura termina en nuestras aguas, en nuestras playas, y que realmente terminan ensuciando algo que nosotros consideramos menos importante para nuestra vida, y resulta que estamos dañando todo un ecosistema y las consecuencias pueden ser terribles. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué vas a hacer tú en tu negocio para instaurar o montar uno de estos objetivos o varios objetivos relacionados a la sostenibilidad, ya sea económica, social o natural? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? ¿Algún aporte? ¿Algo? Bueno, yo tengo un aporte. Más bien estaba leyendo la otra vez en el Universo que había estudiantes japoneses que habían descubierto una bacteria capaz de descomponer la molécula del plástico, que también, bueno, ayudaba a las organizaciones y estaba en un posible desarrollo para que esta bacteria ayudaba a descomponer mucho más rápido el plástico. Interesante. Gracias. ¿Quién más quiere hablar o opinar? Máster, en relación a la lámina donde presentaba que Ecuador llegará un momento que también vamos a tener una cantidad considerable de plástico nosotros, y sustentablemente cómo podría ser el país para bajar ese índice de consumo de plástico, porque es que esa es la idea. Esa es la idea. Por eso tienes Chile, que ha eliminado el tema de ya no usar la pajilla, el sorbete, las fundas, y ya cada vez vemos que hay sistemas en el que están tratando de reducir cierto consumo de plástico, pero tienes empresas que en cambio siguen utilizando plástico y a la piña la ponen en funda, a la manzana la enfundan, el tomate lo enfundan, y sigues generando basura y sigues generando contenido que va a ser difícil de reciclar o que va a ser dañino para el ecosistema. Entonces ese es el cuestionamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a combatir? Perdón, el plástico es mi punto de vista. El plástico, sí es verdad, sirve para preservar ciertas cosas, pero el plástico es reciclable. Obviamente, si es que tú lo tiras y mezclas la basura orgánica con la no orgánica, pues ahí es el problema. Y el tema no es el problema no es el plástico, es la cultura, la conciencia de la gente. O sea, es el usuario de ese plástico que puede poner todo en un solo sitio para que, obviamente, si tuviésemos la cultura o la disciplina que ya tienen algunos países del cono sur de Sudamérica, de volcarse realmente a la cultura del reciclaje,
lastimosamente a la mala, ¿no? Con multas, con sanciones o poniéndole impuestos. Ah, ya quieres la funda para el supermercado, cuesta tanto. Quieres el sorbete, cuesta tanto. O sea, que te duela realmente y por lo menos a través del bolsillo tratar de generarte conciencia. Pero si la gente no lo hace y cree que ya chévere, yo pongo en mi casa, separo las botellas de plástico en otra funda cuando venga el basurero. Ustedes han visto, me imagino que todos hemos visto pasar el carro de la basura y tú pones tu funda de botellas de plástico en una funda diferente a la de la basura orgánica o la común, y viene el de la basura, coge y mete las dos fundas en el mismo, el de Puerto Limpio, voy Puerto Limpio, coge y mete las dos fundas en exactamente el mismo contenedor. Entonces va más allá. O sea, yo creo que sí, es el problema. Si existe el plástico habrá el problema, pero obviamente si es que existe quien lo deseche de una manera equivocada, el problema va a ser aún más grande, porque claro, sí se puede reutilizar. Ya, ok, es correcto lo que tú indicas o el parámetro que tú planteas tiene una perspectiva positiva o una perspectiva correcta. Para poner un caso puntual, Suiza, una de las formas como incentivan a la gente a reciclar correctamente, ponen los tachos de basura y te ponen, cuando tú separas la basura y botas correctamente la basura, no pagas nada por el servicio de recolección. Pero si mezclaste todo y pones una funda donde está todo, pagas una tasa por servicio de recolección. ¿Ya? Entonces es una forma como incentivar y educar de una otra manera en la cultura de la sociedad un correcto manejo de los desperdicios o del manejo de reciclado. Sin embargo, ¿qué pasa en Latinoamérica donde el porcentaje de pobreza es mayor? Es complicado, puedes implementarlo, puedes hacerlo, pero va a ser muy complicado el tratar de conseguirlo. Ya basta con que tengas un 30% de aceptación, fuera lo máximo, para poder implementarlo, fuera espectacular. Con un 30% vamos bien, pero definitivamente estamos conformados por un 60% de extrema pobreza o de pobreza, donde la idiosincrasia y el creer de que su cultura o de lo que ellos hacen es siempre lo correcto, definitivamente es duro y difícil y contracorriente o contra culturas que uno compite, o más que compite, uno trata de educar. Entonces, esa es la parte compleja. La otra es, ¿por qué tienes que dañar la fruta, quitarle su corteza para ponerlo en un plástico? ¿Por qué tengo que hacer eso? Para generar un consumismo y quitarle la naturaleza principal a la fruta, y yo estoy convirtiéndome en un generador de más plástico. Entonces también entra un tema de conciencia y un tema de sostenibilidad del negocio. Esa empresa no está fomentando o no está dentro de un objetivo hacia el medio ambiente o hacia protección a la naturaleza. No le importa, simplemente prima el tema económico. Soy productor de manzanas, también los enfundo para que estén en el supermercado y alguien los pueda comprar, para que el vago que no los quiere cortar, sino que los lleva, los pela, sin pelarlos, rompe el plástico y se lo come. Y le quitas los nutrientes y le quitas muchas propiedades a la fruta. Entonces, ese es el cuestionamiento también. Es verdad, me dices, el plástico no tiene la culpa. Sí, es correcto, pero sí tiene la culpa el empresario en tratar de hacerlo y incrementar el consumo de plástico, y segundo, quitarle propiedades a la fruta. Ojo que no estoy diciendo que no soy nadie para decir qué es lo correcto y qué es lo malo. Ya estoy poniendo simplemente sobre la mesa los diferentes puntos y enfoques, y en función de los objetivos de sostenibilidad, qué es lo que podremos manejar y qué es lo que no podremos manejar. ¿Ya? Y ya depende de cada quien qué es lo que en qué puedo cooperar o en qué puedo contribuir. Pero esa es la idea, de que hay un punto de discusión y sobre todo un punto de reflexión. Porque no es solo el plástico, hay muchas cosas más. Por ejemplo, el cuestionamiento de por qué McDonald's bota todas las hamburguesas que no las aceptan o nadie las compra, o porque la hicieron y la hicieron mal y la botan al tacho de basura y no la regalan a la gente pobre. Ese es otro cuestionamiento. Y unos dicen, no, es que más caro me salen las acciones legales a que si la regalara y alguien le dio una infección en el estómago. Sí, es un punto también de vista, pero podría manejarse de otra forma, o podría hacerse otro tipo de actividades. No lo sé, es un punto. ¿Ya? Y así sucesivamente, cada organización va a defender o va a tener sus diferentes objetivos que van a aportar en la sostenibilidad económica, natural
y social. Referente a la pregunta de Manuel Jacome, los océanos azules, cuando hablamos de estrategias de océanos azules y océanos rojos, no es tanto dentro de la ética, no lo veo dentro de un tema de ética, sino un tema de modelo y estrategias de negocios, en el cual el océano rojo te habla cuando tienes un mercado muy competitivo y se enfocan mucho en la guerra de precios, y tienes un tema en el que hay tanta competencia y se sangran por el tema del margen o de la utilidad. Entonces la excusa es hago economía de escalas para ganarme un buen dinero, o en su defecto manejo diferentes estrategias para bloquear a mi competidor y se arma todo algo ensangrentado. El océano azul es cuando manejas un negocio donde hay muy pocos competidores y definitivamente estoy separado de los demás, y de una u otra manera me permite a mí manejar una industria a lo que yo considere casi como un monopolio, pero a la vez me permite tener una rica utilidad, tengo una diferenciación, tengo generación de valor y tengo incluso optimización de costos. O sea, conseguir un océano azul es difícil. Hablo, por ejemplo, el caso del Circo du Soleil, que ellos reemplazaron los animales por personas, y definitivamente son uno de los principales casos de océanos azules. En Ecuador, un océano azul que yo veía al menos hasta inicios de año o hasta el año pasado era Plastigama, donde con márgenes del 35-40% en una línea de, perdón, diferencia de precio entre el 35 y 40% entre mi producto y el de ellos. Mejor dicho, el producto de la competencia y del de ellos era considerado como tolerable por parte del mercado, y otra línea de productos hasta el 60% de brecha de precio era considerado tolerable para el mercado. No tienen el principal market share, o sea, no son líderes en venta o importación por toneladas, pero son líderes en ventas y utilidad que ellos obtienen. Entonces, la utilidad que ellos tienen como fabricante en un mercado commodity es súper elevada, y los demás, en cambio, la tienen súper reducida. Ganas entre 7%, 8% en la última línea. Ellos están entre un 16 al 25% en la última línea, lo cual lo hace súper atractivo. Y a pesar en un mercado muy competitivo, tienen su propio océano azul que lo han sabido manejar. No es fácil llevar una estrategia de océano azul, y realmente eso es lo que conozco sobre los océanos azules y océanos rojos. Dentro de la ética entran éticas en ambos puntos. Cómo manejas tu negocio en el océano azul, cómo manejas tu negocio en el océano rojo. Para ambos es lo mismo. Bien, si nadie más, si alguien más quiere aportar, hágalo ahora. Caso contrario, pues prácticamente hemos dado por finalizado el programa. ¿Alguien más quisiera aportar o indicar algo? La gente que Eso sí van a esperar 10 días. Eso me demoro mucho en subir, no solamente con ustedes, sino en general. ¿Qué punto extra? ¿Por qué quiere punto extra? Tranquilo, si todavía ni califico. Después veo. Despreocúpense del tema de la nota. Algún trabajito. Ni que estuviéramos en kinder. La tengo puesta. Pero igual, cuando califico no me pongo nada. Ok. Bien, el programa ha sido desarrollado de una forma en la cual ustedes tratan de despertar un conocimiento global, una perspectiva global. La maestría va a tener diferentes materias donde va a profundizar cada una de esas ramas globales. Muchos de ustedes tienen conocimientos disparejos. Hay personas que probablemente tengan más enfoque comercial, otras más enfoque financiero, otras más enfoque operativo, otro más enfoque en cualquier otra rama. Y la idea es que poco a poco ustedes van a irse integrando y van a irse sumando. Esta es la primera materia. Entonces, definitivamente ustedes están viendo un macro de las cosas que más adelante ustedes van a ir desarrollando y van a ir fomentándose como profesionales. La idea mía era que tengan ese macro
y lo vean de diferentes perspectivas, pero sobre todo despertar un criterio estratégico al momento de ver las cosas. Por eso la parte del management y la parte estratégica, cultura e identidad corporativa es donde más me he enfocado, porque estoy casi seguro que eso es algo que muy pocas personas o muy pocos empresarios funcionarios le ponen mucha atención, y para mí es la clave, o no solamente para mí, para algunos autores es la clave del éxito de algunas industrias y de algunos negocios. De mi lado, realmente es la primera vez que me toca, no, les estoy mintiendo, es la segunda vez que me toca dar una clase en línea. Antes de ustedes me tocó otro curso, pero sí es la primera vez que me toca abrir un curso con con tema de material en línea, y sobre todo con un curso con una expectativa de una materia presencial, lo cual no lo han vivido en ese caso ustedes. Los otros alumnos ya han vivido diferentes materias presencial. Entonces el peso hacia el docente en este momento era mayor. Debo confesar que la primera y segunda clase me temblaba, porque nunca había manejado un curso inicial, no los conocía, no sabía nada de ustedes, y por mi culpa puede ser que más de uno se quiera ir, etcétera, etcétera. Entonces era un reto tratar de manejar este curso de una manera en el que despierte el interés, la sensación de una montaña rusa, en el que un pico de emoción, un pico de ay, a qué hora te callas, otro pico de qué bacán este tema, otro pico de ay, ya quiero que se acabe la clase, y así sucesivamente. Es un pico normal, es normal que vivamos ese tipo de cosas, pero eso quería, o eso buscábamos para poder desarrollarlo. Y definitivamente la coyuntura en la que nos encontramos nos obliga a reinventarnos, y les pido de parte de ustedes también un poco de comprensión, porque también esto ayuda a que no nos limitemos en el conocimiento, sino que empecemos a ganar conocimiento, y aparte no retrasa tu objetivo de formación, que en el caso particular muchos de ustedes de pronto están formándose porque quieren alcanzar un objetivo de formación. Entonces, realmente me encuentro muy agradecido con ustedes. Han sido un curso, presencialmente creo que hubiera sido mucho más participativo, pero sí que sea en línea, fueron muy participativos. Aparte de ello, son muy competitivos. Ya tengo marcada una persona. Se me fue Jocelyn, me parece que es una persona, la tengo marcada como que es recontra que competitiva y que le encanta los test y todo lo demás, ¿ya? Y definitivamente disfruté mucho el ver los diferentes ansias y ánimos de querer absorber nuevos conocimientos. Sé que les di muchísimo. Estamos hablando que les he dado 2 libros enteros, ya, en este tiempo. 2 libros. Es bastante. Y realmente traté de condensarlo, y esa fue la idea. Y realmente estoy muy contento por todo lo que hemos entablado desde el inicio hasta el día de hoy que hemos finalizado. Espero que el resto de las materias sean de aprendizaje y de crecimiento por cada uno de ustedes. Entonces, de mi parte, el mayor de los éxitos. Cuídense mucho, quédense en casa, disfruten la vida, lo que se nos viene para adelante. Siempre piensen en cómo puedo cambiar. Construyan nuevos pensamientos críticos. Recuerden el caso de Best Buy, siendo un monstruo, tuvieron que ir generando. Alguien me puso cómo puedo generar estrategias con una empresa que hace las cosas bien. Genérelas, porque si hacen las cosas bien, algo debe estar haciendo mal. Y ese es el punto donde está el crecimiento. Entonces, les reto a que el conocimiento adquirido lo pongan en práctica. Y recuerden siempre que el objetivo de tu organización es generar de una u otra manera satisfacción para obtener una rentabilidad a través de la propuesta de valor y el modelo de negocio que está instaurado. Atrás de todo eso tienes tu cultura, tu filosofía. Ah, cierto, justamente desarrollé eso para ustedes, ahorita me acordé. Y como dato adicional, les recomiendo una aplicación que se llama Miro. Es gratuita, puedes hacer puedes hacer hasta 3 tableros, y Miro te permite elaborar planes de trabajo interesantes, donde puedes hacer frameworks de cualquier tipo, mapas mentales, incluso el viaje del consumidor, modelo Canvas, millón cosas. Si pueden, descárguenlo. Si pueden, creen la cuenta y entren a la página de Miro. Realmente está muy chévere, muy interesante. Recién la descubrí,
Si lo hubiera conocido antes, lo hubiera utilizado como herramienta de trabajo, pero está increíble, realmente está muy, muy bacán. Bien, como les decía, recuerden que la empresa tiene un principal propósito, si ven mi pantalla, ¿no? Sí. Tienen un principal propósito que es la satisfacción del consumidor y a cambio tenemos la rentabilidad. Nosotros construimos una propuesta de valor que está basada en la experiencia, el servicio, la marca y los productos que nosotros ofrecemos al consumidor. Todo esto construido por un modelo de negocio que a la larga va a despertar en el consumidor una imagen y reputación. Por parte de la empresa, tú tienes la identidad corporativa, que es la cultura y filosofía corporativa, que es el alma y las acciones y las cosas o la inteligencia que se tiene que hacer. Y recuerden que esos dos elementos van a construir los valores de la organización como los valores de los funcionarios y el amor que el funcionario pueda tener hacia la organización. Recuerden que siempre evaluamos un análisis interno y un análisis externo para desarrollar diferentes planes que está enfocado en los objetivos, la estrategia, y de la estrategia nacen los planes de marketing, planes operativos o logísticos, planes de recursos humanos, planes financieros y por último los controles. Y el director de una organización maneja todos estos elementos o tiene claro todos estos elementos para construir en el tiempo una imagen y reputación por medio de todas las acciones elaboradas en la parte estratégica que es atrás de la empresa. Esto es un resumen global del management, de las acciones de la organización, del enfoque hacia el cliente y de otra manera de las cosas que debemos hacer hacia adentro para poder construirlas o poder instaurarlas en el mercado. Eso no lo olviden nunca. Bien, chicos, por mi lado hemos terminado. Si alguien quiere indicar algo, bienvenido. Bueno, no había visto los mensajes. Últimamente andan cohibidos. Sea bonito que la unifique con amor. Uy, gracias. Ahorita estoy viendo los mensajes. Chévere, chévere. Los voy a ver con detalle de cada uno. Les voy a hacer print y los voy a guardar. Listo, amigos. Deseo lo mejor, futuros masters. Disfruten lo que queda del día y bueno, esperen la nota. Ahí él terminará el sufrimiento, creo. Y iba a subir un meme para hacerlo sufrir, pero después dije, nah, no voy a ser tan malo. Pero la verdad fue divertido el examen. Pensé que no iba a generar la expectativa que generó, pero de otra manera la satisfacción que tengo es que más de uno le metió empeño para hacerlo como debe ser. Gracias por eso, por dar esa entrega. Señores, les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Y espero que tengamos otra clase y el momento en que todo esto esté regulado, espero verlos en la universidad en algún momento y saludar y conocerlos, porque prácticamente solo los veo por fotito o por chat. Bien. Señores, muchísima suerte. Gracias por todo.